El origen del primer Nahual. Valientes espectadores y espectadoras, hoy nos adentramos en los secretos más oscuros de la selva, donde los dioses aún susurran al oído de los elegidos. ¿Qué pasaría si un simple mortal recibiera un don que lo convirtiera en algo más que humano? ¿En una criatura de la noche, mitad bestia, mitad hombre? Esta es la historia de Xolotl, el primer Nahual, un ser tocado por Tezcatlipoca y destinado a caminar entre dos mundos. Su transformación lo hizo poderoso, pero también lo condenó a un destino marcado por la sangre, el misterio y la lucha entre el deber y la maldición. ¿Te atreves a conocer el origen de los nahuales? Adéntrate en esta leyenda y descubre el destino de aquellos que desafían a los dioses. El origen del primer Nahual. En lo más profundo de los bosques ancestrales de México, mucho antes de que la conquista trazara nuevos caminos sobre la tierra, se gestó una historia que pocos se atreven a contar. Era la era de los dioses y los hombres, cuando el mundo aún vibraba con la energía primigenia de la naturaleza. Fue en ese tiempo cuando surgió el primer Nahual. Las tribus de la región temían la oscuridad, pues sabían que en ella acechaban fuerzas que no comprendían. Entre ellas, una en particular dominaba los relatos al calor del fuego, la historia de Xolotl, un joven chamán cuya alma estaba destinada a caminar entre dos mundos. Desde su nacimiento, Xolotl fue diferente. Su madre, Coatlicue, una sacerdotisa de la diosa lunar, soñó con una sombra que se deslizaba por la jungla antes de darlo a luz. A medida que crecía, Xolotl demostró habilidades que iban más allá del entendimiento humano, podía escuchar los susurros del viento, interpretar los mensajes de las aves y ver lo que se ocultaba en la negrura de la noche. La tribu lo respetaba, pero también lo temía. Los ancianos aseguraban que su destino estaba entrelazado con el de los espíritus de la tierra. Por ello, cuando llegó su 13º ciclo solar, fue enviado a una prueba ancestral, debía pasar una luna completa en el bosque sagrado, donde los dioses juzgarían su valía. En su travesía, Xolotl descubrió un altar olvidado, cubierto de maleza y grabados con símbolos que hablaban del vínculo entre el hombre y la bestia. En medio de la noche, mientras meditaba en aquel lugar, una entidad emergió de las sombras, Tezcatlipoca, el dios del destino y el cambio. Su voz resonó en la mente de Xolotl como un trueno lejano. Eres el elegido. Acepta mi don y serás más que un hombre. Xolotl sintió como una energía abrumadora recorría su cuerpo. Un dolor indescriptible lo invadió mientras su piel se tornaba dura como el cuero, sus huesos se alargaban y su visión se volvía más aguda. Cuando el dolor cesó, ya no era el mismo. Su cuerpo era el de un jaguar, sus sentidos, los de un depredador. El primer Nahual había nacido. Cuando regresó a su aldea, la gente lo observó con horror y fascinación. Algunos lo adoraron como un enviado de los dioses, otros lo llamaron abominación. Con el tiempo, aprendió a controlar su nueva naturaleza, caminando entre lo humano y lo animal. Se convirtió en guardián de los suyos, protector de los secretos de la selva y vínculo entre el mundo terrenal y el de los espíritus. Pero el precio de su transformación era alto. Tezcatlipoca nunca da sin pedir algo a cambio. Las noches de Xolotl se llenaron de visiones perturbadoras. El dios lo visitaba en sueños, mostrándole futuros inciertos y destinos crueles. No solo era un guardián, debía también sembrar el miedo entre los enemigos de su pueblo. Con el tiempo, comprendió que su don no era solo una bendición, sino una responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. Una noche, los guerreros de una tribu rival atacaron su aldea. Xolotl, en su forma de jaguar, luchó con furia inhumana. Su rugido resonó en la selva, sembrando terror en sus enemigos. Pero al final de la batalla, cuando la sangre empapaba la tierra, se dio cuenta de que no solo había matado a invasores, sino también a algunos de los suyos en su frenesí. La culpa lo consumió. Desesperado, buscó respuestas en los dioses, pero Tezcatlipoca solo se rió. Este es tu destino, Xolotl. No puedes deshacer lo que eres. Atormentado, se exilió en lo más profundo de la selva. Con el tiempo, otros con habilidades similares fueron naciendo, siguiendo su estela. Algunos aprendieron de su historia, otros sucumbieron a la maldición del poder. Así, la leyenda del Nahual se expandió, dejando huellas en los mitos y en los corazones de aquellos que aún susurran su nombre cuando la noche es más oscura. Durante su aislamiento, Xolotl empezó a notar que no era el único con su don. Otras personas, marcadas por la energía de los dioses, comenzaron a mostrar habilidades similares.
Algunos lograban transformarse en águilas, serpientes o lobos. La maldición que pesaba sobre él se había propagado. Algunos de estos nuevos nahuales lo buscaban para aprender, pero otros querían retarlo, deseaban demostrar su supremacía y tomar su lugar. Xolotl, cansado de la guerra y la sangre, trató de enseñarles el equilibrio entre el poder y la humanidad. Sin embargo, no todos comprendían su mensaje. Muchos sucumbieron a la bestia dentro de ellos y se convirtieron en monstruos temidos por las aldeas. El tiempo pasó, y la leyenda de Xolotl creció. Se decía que aún rondaba la selva, que su espíritu nunca descansaba, protegiendo el equilibrio entre lo humano y lo divino. Algunos afirmaban haberlo visto en la profundidad de la noche, ojos brillantes entre los árboles, observando en silencio a aquellos que se atrevían a caminar por el sendero del Nahual. Y así, el mito se hizo inmortal. Este grupo, conocido como la Hermandad de la Sombra, le enseñó que el poder del Nahual no solo era una maldición, sino también un puente entre los mundos. Xolotl se convirtió en su líder, guiándolos en la búsqueda del equilibrio. Sin embargo, su presencia en la selva no pasó desapercibida. Los sacerdotes de su antigua aldea, temerosos de su poder, decidieron acabar con él de una vez por todas. Un grupo de cazadores, armados con lanzas y fuego, se adentró en la jungla en su búsqueda. Conocían las historias, sabían que Xolotl era casi invencible, pero también sabían que todo tenía una debilidad. Siguiendo antiguos rituales, prepararon armas imbuidas con obsidiana consagrada, la única capaz de herir a un nahual. La batalla fue brutal. Los nahuales pelearon con la ferocidad de las bestias que habitaban en ellos, pero los cazadores eran numerosos y estaban preparados. Uno a uno, los miembros de la hermandad cayeron. Xolotl, gravemente herido, logró escapar, pero comprendió que su tiempo en ese mundo estaba llegando a su fin. Desde su escondite, con su último aliento, pronunció una plegaria a los dioses. No pedía salvación, sino que su historia no se perdiera, que su legado viviera en aquellos que vendrían después. Tezcatlipoca, complacido con su sacrificio, concedió su deseo. El espíritu de Xolotl se fundió con la selva, convirtiéndose en un mito, en una sombra que aún se dice vaga entre los árboles, protegiendo a los suyos y guiando a los que están destinados a seguir su camino. Así nació la verdadera leyenda del Nahual, un don y una maldición transmitida a través de generaciones, un lazo eterno entre el hombre y la bestia, entre la luz y la oscuridad.